Buen día chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de integrales triples, que es un tema de análisis matemático 2. Y decidí separar el video en tres videos. En vez de hacer uno largo, voy a hacer tres videos más cortos por si alguno quiere, digamos, revisarlo después del video y no tiene que estar, digamos, recorriendo un video muy largo. En esta primera parte vamos a ver la teoría de lo que significa las sumas de Riemann, esta vez para integrales triples. Después en el segundo video vamos a explicar el tema de Fubini y vamos a presentar las nuevas regiones elementales, pero esta vez del espacio o de R3. Y en el último video vamos a dar, digamos, las aplicaciones que puede llegar a tener, como así los temas de cambio de variables. Prácticamente en el mismo orden que lo habíamos visto durante la cursada o que vimos integrales dobles. Bueno, en un comienzo lo que vamos a tener entonces en este caso va a ser una función que va a ser escalar, que va de, es un campo escalar en realidad, de R3 a R. Esa función, para poder definirse y para que pueda tener una área encerrada, una región, va a ser una función acotada sobre el conjunto D, el dominio S que estamos imaginando en R3. Donde ese conjunto D, como un caso simple, o en primer lugar, lo vamos a definir como un paralelepípedo. Un paralelepípedo que tiene, esto es el producto cartesiano, de A a B, de C, que no se ve acá, pero estaría por acá atrás, a D, y de E a F. Es decir, bueno, acá lo aclaramos, esa región D es justamente lo que acabo de decir. Tengan en cuenta una cosa, esto que grafico acá, esta región D, es el dominio de la función. Quiere decir que acá en el gráfico no aparece representada la imagen. De hecho, dense cuenta que la gráfica de la función viviría en R4. No lo podríamos graficar, digamos, en el espacio en el que estamos. Es un concepto más abstracto todavía. Pero la idea sería que para cada uno de los puntos sobre este paralelepípedo, la función asignaría un valor real. O sea, habría un eje real acá, y para cada uno de estos puntos es como que la función asignaría un valor sobre esa nueva recta real, donde no se vería explícitamente cuál es la gráfica de la función, en ese caso, ¿no? Bueno, una vez más, ante la región de integración, hasta el dominio de integración si quieren, lo tenemos que subdividir. Por ejemplo, el intervalo AB, el que está sobre el eje X, lo vamos a subdividir en L subintervalitos, que van a empezar en A, con X0, X1, así hasta el último, que va a ser el B, que es el XL en este caso. Donde la longitud de cada uno de esos subintervalitos, delta XY, se va a llamar, sale de restar al extremo superior de cada uno de esos subintervalitos el extremo inferior. Asimismo se reproduce eso mismo para el intervalo CD, que está sobre el eje Y, subdividiéndolo en m intervalos de longitud delta de XJ, delta de IJ, y a su vez el intervalo F, que está sobre el eje Z, se lo divide en n subintervalos de longitud delta ZK. Bueno, así, haciendo eso, ese procedimiento, lo que se obtiene es este cuadrillé, donde al final de la región de integración se lo separó en paralelepípedos o en cajitas más chiquitas, como mostramos acá. O sea, cada una de estas cajitas es la que logramos con esa partición del dominio del conjunto de integración, donde cada una de estas cajitas la vamos a denotar así, como que tiene lo que sería el ancho, X empieza en X sub I menos 1 a X sub I, lo que sería el largo sería de I sub J menos 1 a I sub J, y lo que sería el alto de ZK menos 1 a ZK. Finalmente nos queremos especializar en cada uno de estos paralelepípedos o cajitas, donde su volumen, en este caso, va a salir como no es un cubo, digo, es un paralelepípedo, pero así todo es, digamos, la expresión en R3 de lo que era el rectángulo en R2. Su volumen se va a calcular haciendo el producto de sus tres dimensiones, ¿sí? O sea, lo que sería ancho por largo por alto. Y eso va a representar el volumen de este paralelepípedo chiquitito. ¿Cómo podemos obtener entonces en ese momento, digamos, una expresión de las sumas de Riemann? Bueno, recuerden que este paralelepípedo representaría en un concepto abstracto la base de la figura a la que le queremos sacar
eso que sería el hipervolumen. Porque como dijimos, esto es una figura en R4. Entonces se definen con ese objetivo, con el objetivo de calcular esto que vamos a llamar el hipervolumen o la región encerrada, que es una región de R4, las sumas de Riemann, como la suma superior y la suma inferior, donde es una suma triple, ¿no? Porque hay que recorrer cada uno de las distintas dimensiones de cada uno de los paralelepípedos, lo que era ancho, largo y alto. Y hay que evaluarlo en la función además, donde la suma superior se define el MIJK, donde ese valor sería el supremo que alcanza la función para ese paralelepípedo chiquitito. En la suma inferior se define en cambio el M chiquita IJK, que sería el ínfimo que alcanza la función para el mismo paralelepípedo. Entonces, como habíamos dicho ya en la clase para integrales dobles, la suma superior es una aproximación de ese hipervolumen del que estamos hablando o de esa región que está encerrado en R4, pero que aproxima por exceso. En cambio, la suma inferior es una aproximación que lo hace por defecto, o sea, es como que se queda todavía corta. Bueno, ya habíamos comentado cuál sería la forma, digamos, ideal de poder, digamos, no solo aproximar el volumen, sino calcular exactamente el hipervolumen ese o la región encerrada. Y bueno, la forma general sería no si tuviera una cantidad finita de particiones en cada uno de los ejes, sino que tomar una partición infinita sobre los ejes, de manera que tal que pueda garantizar que cada uno de los paralelepípedos se va achicando. ¿Sí? Entonces, con ese objetivo, con el objetivo de poder achicar cada uno de los paralelepípedos, se define, acá lo estoy definiendo distinto a como lo definí en clase, la norma de la partición P. O sea, lo que sería, bueno, simbólicamente la norma de P, que lo vamos a definir como la arista de mayor longitud de entre todos los paralelepípedos. Es decir, lo que estoy llamando la norma de P es la máxima entre el ancho, el largo y el alto, entre todos los paralelepípedos que están formando la figura o la región D, esta de acá. Entonces, si nosotros garantizamos que la mayor de las longitudes está tendiendo a cero, entonces estoy garantizando que cada uno de los paralelepípedos está achicando. En ese momento, si definimos estos dos límites, el límite de la suma inferior, como L chiquita, cuando estoy achicando todos los paralelepípedos, y el límite de la suma superior, cuando hago lo mismo, vamos a decir que si ambos límites existen y coinciden, en ese momento, al resultado de esos límites, lo vamos a llamar la integral triple de la función f sobre d, lo cual vamos a anotar, bueno, la notación general de cualquier integral, pero en este caso es una integral triple que se está integrando sobre una región de integración d para la función por el diferencial de volumen. Notado de otra manera, sería la integral triple sobre d de la función y el diferencial de volumen sería el diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z. Donde esto no es otra cosa, los diferenciales, que la expresión de lo que antes eran los incrementos. O sea, antes había una variación en x, una variación en y, una variación en z. Que como estamos achicando tanto los paralelepípedos, esa variación se vuelve infinitesimal. Y en ese momento lo llamamos el diferencial de x, a esa diferencia. Bueno, a partir de estas ideas de Riemann y lo que es integral de Riemann, sus sumas, van en un conjunto de propiedades que son exactamente las mismas que definimos para integrales dobles. En el sentido de que si tengo un escalar dentro de la integral triple, lo puedo sacar afuera de la integral. En el sentido de que tengo una integral triple de la suma de dos funciones, se puede distribuir en la suma. Bueno, que el símbolo integral mantiene desigualdades y todas esas propiedades. Hay un teorema que sí cito acá, que es un teorema importante que lo vamos a usar mucho, que justifica, digamos, el cálculo que vamos a hacer en muchos casos, que es que si una función es continua en un dominio, no importa si esta función es de R3 en R, o sea, es una función escalar, para cualquier función escalar continúa valiendo que si es continua en un conjunto, entonces es integral en ese conjunto. De la misma manera va a valer el teorema de Fubini,
o sea, el teorema de Fubini en el sentido de que si uno está integrando sobre un paralelepípedo en este caso, entonces la integral triple se puede calcular por medio de las integrales iteradas. Recordemos que el integral triple puede pensarse como un límite triple en este caso, y entonces las integrales iteradas darían, si existe, en caso de que exista la integral triple, las integrales iteradas dan exactamente el mismo valor que la integral triple. Donde acá, esta integral, son intercambiables las integrales. O sea, yo podría poner la integral de z al final y, por ejemplo, la de y al principio. O sea, como la primera que voy a aplicar. Porque justamente sigue el mismo concepto que los límites iterados. De forma tal que hay 3 factorial o 6 posibilidades distintas de ubicar estos límites de integración. Un ejemplo, por último, de esto, antes de terminar con este video, que sería, si queremos calcular la integral triple sobre una región D, que va a ser un paralelepípedo, para la función x cuadrado por y cubo por z, diferencial de volumen, usando integrales triples, bueno, podemos, como es un paralelepípedo, es el caso más sencillo de todos, y podemos elegir el orden que queramos en los límites de integración. Acá, por ejemplo, elegí poner primero digamos, la coordenada en z, como la última integral que voy a aplicar, después la de x, después la de y, que los ordenamos de esa manera. Último aplico z, segundo x, primero y. Entonces, en este orden vamos a ir integrando exactamente con los mismos conceptos que hacíamos en análisis 1, porque estamos haciendo una integral iterada, o sea, las vamos aplicando de a una, y de manera que cuando aplicamos una integral, las otras variables son constantes. Entonces, acá tendríamos, cuando hacemos la integral con respecto a y, x cuadrado y z son constantes, así que permanecen igual, y la integral de y cubo sería y a la cuarta sobre 4. Usando la regla de Barrow, porque es una integral única la que estamos calculando, había que evaluarlo entre 3 y 2, con lo cual reemplazando daría 81 menos 16 cuartos. Eso reemplazando en y a la cuarta, ¿no? Acá sigue estando el x cuadrado por z. Y eso es una constante que por las propiedades de integrales se puede sacar fuera de la integral. Continuando ahora con el diferencial de x, o sea, integrando con respecto a x como si z fuera constante, z queda exactamente igual, la integral de x cuadrado sería x cubo sobre 3, y una vez más usando Barrow, habría que evaluar entre 2 y menos 1, o entre menos 1 y 2. Haciéndolo, tenía la constante afuera que es 65 cuartos, 2 al cubo da 8, menos 1 al cubo da menos 1, o sea que acá quedaría un 9 3 avos, que se simplificaría en 3, y se puede sacar fuera del símbolo integral. Y por último me queda integrar con respecto a z, donde la primitiva de z, o una de las primitivas de z sería z al cuadrado sobre 2, donde una vez usando Barrow habría que evaluar entre 1 y 2. Cuando evaluas entre 0 y 1, ahora que me doy cuenta acá hay un error, esto debería ser un 8. Ahora cuando les mando el PDF final es como que lo cambio, pero entonces quedaría 195 cuartos por, y evaluando quedaría un medio, o sea que quedaría 195 sobre 8 acá, o 8 avos, donde en este caso noten que esta función x cuadrado y cubo z es positiva para todo el conjunto de integración. Es cierto que, por ejemplo, el intervalo de la x toma valores negativos, pero la x está al cuadrado, o sea que ese valor puede ser finalmente interpretado como hipervolumen de el hipervolumen que encierra la función. Entonces, lo que estamos diciendo es que, bueno, podría ser un abuso de notación, acá podríamos ponerle unidades cuartas. Bueno, así termina el primer video, espero que se haya entendido y bueno, ahora seguimos con los otros dos videos.